Hola jóvenes, señoritas, bienvenidos al curso sobre actualidad y en esta ocasión vamos a tratar sobre moral o ética. Sí, eh, este valor que es estudiada por la axiología. La axiología es la rama de la filosofía que estudia a los valores y dentro de los valores, sin duda alguna, está involucrada la moral y la ética. Claro, porque la sociedad, la institución educativa, las familias promueven justamente eso, ¿no? Promueven valores morales. ¿Qué hacen los valores morales? Bueno, enriquecen nuestra forma de relacionarnos con los y las demás. Sí, claro, toda institución, toda escuela, toda universidad, es decir, mientras tú estás en formación desde la casa, están formándote en valores. Sí, están formándote desde su ética. Por eso que los valores se aprenden y se desarrollan desde casa. El hogar es el primer centro donde tú recibes valores, donde tus padres te enseñan valores, donde tu familia nuclear, tu familia extendida, ¿no? O tu familia monoparental, te enseñan valores. Y luego llegas a la escuela, al jardín, y en el jardín tu maestra, tu maestro también te enseña valores. Y después llegas a la primaria, ¿no? A la escuela, y ahí también te enseñan valores. Solo que cada vez más y más vas conociendo valores distintos. Por ejemplo, el valor del respeto mayormente aprendes en casa, ¿sí? Porque tus padres te dicen respeta a tus mayores. En cambio, el valor de la solidaridad todavía quizás lo tardas de interpretar en el jardín, cuando a alguien le pasó algo y necesita consuelo, necesita ayuda. Entonces allí ya entra tu valor de la solidaridad. En la escuela, ni qué decir, ¿no? Aprendes más valores. Sí, la honestidad, la justicia, ¿no? En fin. Pero también sucede que ya estando en el colegio, también aprendes valores, pero también pones en duda ciertos valores. O también se llama objeción a ciertos valores. Si en la primaria, en la inicial, te decían, tienes que obedecer, porque obedecer es un valor importante, pero a veces ya en secundaria te preguntas, pero ¿qué voy a obedecer? ¿Todo lo que me dicen voy a obedecer? ¿O algunas cosas justas, correctas, debo obedecer y algunas no? Entonces entra en un periodo de objetar tu formación en valores. Y cuando ya eres joven, ni qué decir, ¿no? Hay algunos valores que tú creías que eran correctos, positivos para ti, sin embargo, va a cambiar tu punto de vista, ¿no? Sí, porque cuanto más adolescentes y jóvenes somos, objetamos más lo que nos han formado, ¿no? Objetamos, cuestionamos, si no estamos de acuerdo con cierta moral o cierta ética que nos han enseñado, no solamente en la casa, sino también en la escuela, en el colegio o aprendido, ¿no? En el camino de la experiencia diaria. Por eso que los valores no son, digamos, hay algunos valores que sí, pues son absolutos, son importantes, ¿no? Pero también hay algunos valores que supuestamente eran buenos para ti, pero en el momento ya te vas a dar cuenta que no. En fin, de eso se trata y la preocupación siempre de los maestros y maestras es más que el conocimiento, el tema de tus valores, el tema de tu moral, de tu ética. ¿Eh? La moral, ¿no? Tu práctica, tu ética, tu conducta, ¿no? Porque ética justamente viene del griego eh, morada, casa. Ética significa eso, una morada o casa. Todo lo que en tu casa, en tu morada, te han enseñado de cómo comportarte. Eso es la ética. Y la moral es lo que la sociedad te dice qué cosa es bueno y qué cosa es malo. ¿Sí? Muy bien, pero el ser humano, ¿no? El ser humano tiene valores que los van a orientar tus decisiones y se convierten en referentes para poder diferenciar lo adecuado de lo no adecuado. ¿Claro? Entonces los valores nos ayudan a orientarnos para tomar decisiones en el camino. Y todos los días tomas decisiones, decisiones trascendentales, importantes, vitales, pero también decisiones sencillos, simples, pero que involucran en todo los valores. ¿Sí? Por ejemplo, si te han dicho que debes estudiar a tal hora, entonces tú
disciplinado, que es un valor importante también, la disciplina. Pero ¿qué pasa? Que supongamos que te toca un curso muy temprano, ¿no? Y tú eres alguien que se dificulta, como todo, dificulta en despertarse, ¿no? Asearse y luego el asunto de desayunar y bueno, ¿no? Entonces, tú te enfrentas a una decisión de asistir a una clase en punto, ¿no? O demorarte, ¿ve? Entonces, hay decisiones tan sencillas, pero que al final muestran tu formación en valores. La autodisciplina, por ejemplo. Sabes muy bien a qué hora tienes que hacer las cosas y te alistas, prevés todo y lo haces. O sea, la responsabilidad, por ejemplo, es otro valor vital, ¿no? Para todo ser humano. Entregar a tiempo tus tareas, enviarlas de acuerdo a lo que se ha solicitado. Esos son justamente, pues, tu ética. Esa es tu forma de comportarte, ¿no? Y es producto de qué? De la formación que has tenido, de la exigencia que te han puesto tus padres, tus maestros y maestras. Entonces, el ser humano todos los días ve enfrentado, ¿no? En escucharle al angelito o escucharle al diablito, ¿no? Y el diablito siempre te dice, no lo hagas, déjalo así, compórtate de esta manera, ¿no? Y el angelito siempre recordándote lo bueno, ¿no? Haz esto, lo correcto, lo justo, lo solidario, en fin, lo honesto, ¿eh? Todos los días estamos luchando entre estas dos corrientes, hacer lo adecuado o lo inadecuado. ¿Mm? Bien, ahora la sociedad eh, siempre nos ha enseñado valores morales, en la cual hay ideales o normas que permiten que contemos con un código moral. Sí, el código moral justamente son normas de conducta que a lo largo de los siglos nos han enseñado. Por ejemplo, el código moral más antiguo y más famoso son los 10 mandamientos. Sí, este es un código moral más antiguo. No es el único, ¿eh? O sea, no es el único, sino que es el más conocido en nuestra sociedad. Pero si tú vas, por ejemplo, a sociedades del Medio Oriente, hay otra religión, el Islam, cuyo código moral es distinto al que aquí es más conocido y más se practica. Lo mismo si tú vas a China, por ejemplo, su código moral está basado en la religión budista y es distinto a este código moral y al código moral del Islam. Pero eso es dentro de la religión, que mayormente nos ha enseñado su moral. Pero hay otras sociedades en las cuales no aceptan religiones. Entonces su código moral es muy distinto. Pero el gran aporte del código moral de los 10 mandamientos es sin duda uno de los que ha tenido mayor influencia en la sociedad. Por ejemplo, apunta a ser monoteístas, ¿no? No tendrás dioses ajenos. No adorarás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate el día de reposo para santificarlo. Esto, mira, esto es importante, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Este código es universal, ¿no? Ninguna religión, sea cristiana, católica, islámica, budista, niega esto. Esto es importante. Esto sí es una contribución vital, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Otra contribución de este código moral es también no matarás, sin duda alguna, orienta a la preservación de la vida humana. No cometerás adulterio, de igual manera, ¿no? Esto alienta a una convivencia correcta. No robarás, ¿no? De igual manera, es un gran aporte. No mentirás, no codiciarás nada de tu prójimo, ¿eh? Como verás, el código moral, bueno, el código moral que hemos tenido en esta ocasión para repasarlo, es sin duda alguna uno de los más grandes aportes que hay. Sí, es uno de los más grandes aportes que hay. Pero no es el único, no es el único. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un código moral, esta expresa valores, normas morales e ideales. Sin reflexionar críticamente, expresa un comportamiento sumiso o heteronomo. ¿Qué quiere decir? Significa que, o sea, no siempre todo lo que... O sea, esto es un código moral, sí, ¿no? Pero tú tienes que aceptarlo de manera crítica, de manera autónoma. No, o sea, no puedes, digamos, no puede ser impuesta. Tú tienes que ser consciente de que lo asumes, de que lo tomas, ¿no? De que tú crees en esto. Y como crees en esto, vas a cumplir ello, ¿sí? O te vas a esforzar en cumplirlo.
Entonces, esa es la idea. No tienes que ser, o sea, no tienes que aceptar algo sin reflexionar, ¿no? Tienes que, ¿qué cosa? Tienes que asumir una posición crítica, ¿no? No un comportamiento sumiso, heteronomo. En cambio, si analizas qué comportamiento es adecuado y por qué, entonces asumes un código moral de manera reflexiva y autónoma. Y esto es importante, reflexiva y autónoma. Claro. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a ser independiente, ¿no? O sea, si tú crees en un código moral que va a desempeñar tu vida, o sea, que va a influenciar en tu vida, entonces tienes que creer porque tú lo aceptas, porque tú estás convencido y convertido de que es así. Claro. Entonces, cuando tú aceptas un código moral, o sea, yo no voy a robar porque no voy a robar, porque soy consciente de que al robar afecto a otras personas, no lo hago. Entonces, mire, cuando haces tuya esa creencia, ese principio de no robar, entonces ya pues no, te lo tomas. Entonces, no es impuesto. Y lo mismo pasa con otros códigos morales, ¿no? Por eso que todo código moral que tú puedas tomar como decisión seguir tiene que ser un principio en tu vida. Y los principios, o sea, los principios en tu vida, sin duda alguna, no se cambian, ¿eh? Son principios, son columnas de tu conducta, ¿no? Por eso algún día la gente podrá decir, ¿no? Ese joven, esa señorita es honesta. O sea, difícil van a dudar de ti. ¿Por qué? Porque tu principio siempre ha sido la honestidad, por sobre todo. ¿Eh? Entonces, por eso. Porque también puedes crearte otra figura en la gente, ¿no? Ese es un mentiroso, charlatán, ¿no? Entonces, ¿qué imagen has creado de tu vida? Que lo que has dicho siempre ha generado falsedad, ¿no? De lo que dices siempre es mentira, entonces. Te haces una imagen ante la sociedad de mentiroso, pues, ¿no? Por eso que los códigos morales son vitales, pues son importantes, ¿no? Porque es lo que tú crees. Y cuando tú crees algo, tienes que practicarlo con tu propia vida y ser un testimonio de vida, un ejemplo para los demás. Bien, ahora, pero sin embargo, ¿qué sucede? Dado que a veces los valores morales entran en conflicto, sucede la reflexión ética. Cuando hay reflexión ética, es una oportunidad para ayudarnos a tomar una buena decisión o asumir una postura. Sí, hay, hay asuntos morales que entran en conflicto. Por ejemplo, en Estados Unidos, las personas tienen derecho a usar un arma. Sí, o sea, cualquier persona. Pero sucede que el uso de las armas, como es libre, ha generado muchas muertes. Entonces, se han enfrentado a un conflicto de dar libertad de uso de arma o eliminar esa libertad de uso de arma. Y vaya, pues que hasta ahora es un tema en conflicto, en debate, ¿no? Otro tema en conflicto es el aborto, ¿no? ¿Qué pasa si una mujer se embaraza, pero por una situación de violación? ¿No debe nacer ese hijo? ¿Debe nacer o no? ¿Ve? Eso es un conflicto. Ahí entramos en un conflicto. Y genera mucho debate, por supuesto, porque en todos los países ha generado ese tema, ¿no? ¿Qué hacer, no? ¿Se debe tenerlo o simplemente debe abortar? ¿O qué sucede si va a tener un hijo, queda embarazada, pero por los estudios ya médicos le dicen que va a tener malformaciones genéticas? Entonces sabes que va a nacer con dificultades ya de discapacidad, sea visual, auditiva o motora. Entonces te enfrentas a un conflicto, ¿no? O sea, si sabes que ese hijo que va a nacer va a tener malformación genética, ¿lo tendrían? O sea, ¿es necesario que lo tengan o no? ¿O sí? ¿Ve? Entonces, esos son conflictos morales. O sea, son situaciones en las cuales son buenas aparentemente, pero cuando ya analizas, dice, pero ¿cómo voy a tener? Pues no sé, un producto de una violación a un bebé. ¿O cómo voy a poder criar a un hijo que viene en situaciones de discapacidad, ¿no? Diferentes. Entonces, allí entra en conflicto los valores morales. Sí, entra en conflicto. Y, ¿verdad? Son temas muy profundos, ¿no? Que tú tienes que tomar una decisión basado en sugerencias, en fin. Bien, sigamos.
Valores morales. Entonces, tanto que hablamos de valores morales, ¿qué cosa es un valor moral? Dice, son principios que nos permiten evaluar y regular nuestras actitudes y comportamientos, atribuidos como correctos o incorrectos, apropiados o inapropiados, muchas veces influenciados por el entorno familiar, cultural y social. Significa que todos nuestros valores que nosotros tenemos han sido influenciados por la familia, por nuestra cultura y nuestra sociedad. Todos los valores. Los valores que yo tengo, con los cuales vivo, ¿no? Han sido influenciados en primer lugar por mi familia, segundo por mi cultura, por mi sociedad. Y yo soy eso, producto, o sea, mis valores morales que tengo, la ética que tengo, es producto de eso, ¿no? De la convivencia permanente dentro de un círculo familiar, de una sociedad. Y vaya que cada sociedad pues es diferente. Hay sociedades, como has notado, más liberales que la nuestra, ¿no? Nuestra sociedad, por ejemplo, es puritana mayormente. Puritana, digamos, conservadora. En cambio, hay otros que son una sociedad liberal, ¿no? Entonces, los valores para cierta sociedad, pues no. Por ejemplo, para los de mi generación, si yo me enamoro, luego el siguiente paso es pedirle la mano y después es casarse en una ceremonia religiosa o civil y después es convivencia. O sea, esos son mis valores morales pues, de mi generación. Pero ya ha habido otras generaciones hoy en día que ya el tema del matrimonio no es o sea, no es una exigencia, ¿no? Se enamoran, ni siquiera piden la mano y de frente conviven, ¿no? ¿Está mal eso? Claro, para mí está mal porque he sido formado dentro de una visión distinta, pero para esta generación está bien porque están asumiendo un compromiso de convivencia. Bueno, ¿por qué? Porque han decidido ambos convivir, conocerse, hacer un hogar, sin la imposición del matrimonio. ¿Ve? Entonces, los valores morales, por eso son ¿qué cosas? Relativos, cambian. Lo que en el pasado fue una exigencia, por ejemplo, el hecho de, no, nadie vive acá si no antes se casan. Por ejemplo, eso fue una exigencia en el pasado. Incluso hoy en día, en sectores conservadores de familias, existe eso, ¿no? Y se da, y es lo justo. Pero también hay personas que no, que deciden convivir porque se aman y conviven, no se casan y ya tienen años, ¿no? No se casan. ¿Por qué no lo hacen? Porque sus valores morales no es que son malos, sino son distintos a la generación anterior. Significa que los valores morales cambian también con el tiempo. Y cuando tú estudias la historia de valores morales, sí, pues, ¿no? Hay muchos valores morales que en el pasado eran correctos, pero hoy en día son considerados negativos, pues, ¿no? O al revés, ¿no? Lo que antes era negativo, hoy en día es considerado de manera normal, ¿no? Claro, entonces, los valores morales son eso, son principios, pero depende de la formación de la persona. Algunos son apropiados y inapropiados. Lógicamente hay valores que sí, pues, ¿no? Se han mantenido con el tiempo, no cambian porque son una necesidad en la sociedad. Por ejemplo, ser justos, la justicia. La justicia es un valor moral inmanente, o sea, es un ideal, ¿no? ¿Quién no va a negar la gran necesidad de justicia? Eso es vital para la convivencia humana. Otro concepto, la heteronomía. La heteronomía. ¿Qué expresa la heteronomía? Expresa una actitud de sumisión, pues cede a las demás personas nuestra capacidad de decidir. Esto las convierte en guías que seguimos sin mayor reflexión o con indiferencia moral. Así se asumen las reglas y las que se consideran un buen o mal comportamiento sin preocuparse por las razones que la justificarían. ¿Sí? O sea, tú cuando practicas y decides ciertos valores morales, cuando, cuando tú practicas tu ética, tiene que ser porque tú quieres, pues, porque tú estás convencido de eso. Tú no puedes, o sea, no te puedes ser alguien que, bueno, pues no ya, porque así es, pues no. O sea, sumiso, aceptas nomás. No, no, tienes que pensar por qué lo haces y para qué lo haces, viendo las causas y viendo los efectos. Eso es importante.
Los principios éticos. Estos son asuntos importantes, vitales, que no se pueden desarrollar, ¿no? O sea, es vital. Porque en nuestra vida influyen bastante, pues. En nuestra vida son claves. Porque sin ellas no podemos vivir realmente de manera estable. Claro, porque son principios, pues son principios. Porque si no, ¿cómo? ¿Cómo hacemos? Entre ellos tenemos la responsabilidad, cooperación, austeridad, solidaridad, libertad, respeto. Son reglas o normas que orientan la acción de un ser humano y a diferencia de otros valores son de carácter general y universal. ¿Eh? Aquí son principios éticos. O sea, es una necesidad que tú seas responsable. ¿Sí? Es un principio. La responsabilidad te hace exitoso. Tú puedes ser, mira, yo tengo 25 años de educador, ¿ya? Sí, 25 años. 25 años, buen tiempo, ¿no? No sé, ¿no? Pero al menos tengo la autoridad para decirte que he visto a exalumnos muy buenos, muy inteligentes, con bastante conocimiento, pero no eran responsables. Y hoy veo su situación, pues, ¿no? Veo su límite. Sí, son profesionales, pero hubieran llegado a ser más. ¿Por qué? Pero les faltaba este valor, pues, responsabilidad. Y si hay algo que hoy día se aprecia más que las empresas, que los exitosos tienen más, es la responsabilidad. El trabajo por sobre todo, o sea, la responsabilidad. Eso es un valor vital, es un principio ético fundamental en tu vida, ¿no? Porque tú puedes decir, profesor, yo no domino mucho ciertos temas, en verdad, pero sí soy responsable. Ah, ¿ve? Te aseguro que tú vas a tener más éxito que aquel que sí domina los temas. Sí, en serio, porque la sociedad hoy requiere gente responsable, gente que entregue su trabajo no a tiempo, antes del tiempo. Eso se requiere. Se requiere gente cooperativa, o sea, gente que tenga este valor, ¿no? Cooperación. A eso también se llama gente proactiva, que no espera que le digan, sino él hace o ella hace antes que le digan. ¿Eh? Sabe muy bien que tiene que hacer esto y lo hace. No está esperando que su madre, su padre digan, haz esto. No, ellos lo hacen, cooperan. Y lo mismo, la sociedad recompensa a quienes son cooperadores, a quienes contribuyen, a quienes son proactivos. Esos son valores claves para tu éxito. Ni qué decir, ¿no? El respeto, ¿no? El respeto te va a llevar y te va a abrir puertas en todo el mundo. El respeto no es miedo, el respeto es reconocimiento a la otra persona. Reconocimiento por su cargo, reconocimiento por su función, reconocimiento por la labor que hace. ¿Ve? Entonces el respeto es clave, ¿eh? Sí, porque el respeto es reconocer a la otra persona por el valor que tiene. De allí que es otro principio ético clave. La libertad, ni qué decir, ¿no? Tú no puedes hacer las cosas por obligación, aunque a veces son necesarias, ¿no? Estamos acostumbrados a que nos obliguen, pero tú tienes que tener libertad de hacer las cosas. O sea, porque yo deseo, porque yo quiero hacerlo. ¿Ve? La austeridad, ni qué decir, ¿no? Austeros. Tener lo que es indispensable, lo que es suficiente como para desempeñarme bien. Austeridad. A veces abusamos de nuestros padres. Queremos esto, abusamos, ¿no? Y no sabemos que ellos hacen todo el esfuerzo para hacernos llegar el pan a la casa. Hacen todo el esfuerzo para hacernos llegar al menos la tecnología a la casa. Y encima ni reconocemos ese esfuerzo. Entonces, ser austeros es tener lo que es suficiente para estudiar, tener lo que es suficiente para hacer tus trabajos. Pero a veces pedimos en cantidad, pues en cantidad queremos más y eso no es bueno. La austeridad también es un tema clave. Si tú cuando ya seas profesional o comienzas a ganar un dinero, tienes que ahorrar. Ahorro es progreso, porque con ese ahorro te va a permitir invertir luego y mantenerte bien. Por eso es fundamental, joven, señorita, estos principios éticos en la vida. Ahora, también hay, ¿qué cosa? Hay dilemas morales. Hay situaciones de dilema moral. El contar con los valores aprendidos no es suficiente, por más importantes que resulten para nosotros o nosotras. ¿Ven? La pregunta, ¿a quién llevarías contigo? A una anciana, estás con un carro, digamos, ¿no? Y solamente puede ir una persona contigo. ¿A quién llevarías? ¿A tu amigo o a tu amada?
o a tu amado, ¿no? Por ejemplo, esto te genera dilema, ¿no? Dice, ¿qué hago? Estás con tu carro y tienes que llevar solo una persona. ¿A quién llevas? Entonces dices, a ver, a mi amigo, a mi amada o a la anciana. Entonces, algunos dirán, pues a la anciana, porque es la que tiene mayor edad y necesita. No, a mi amigo, porque necesito su compañía, conversar, charlar, en fin. No, a mi amada, a mi enamorado, a mi enamorada, porque bueno, nos complementamos. Cada uno decidirá en razón a su formación moral. Claro. El más solidario quizás diga, bueno, a la anciana la llevo y luego le llevo a mi amigo y al final me quedo con mi enamorado llevándole, ¿cierto? En fin, cada uno decide. Otro, a ver, aquí le das el asiento. Tú estás ahí en el ómnibus, se presenta una madre con su hijo, una anciana, un discapacitado motor y un extremo pobre, ¿no? ¿A quién le das el asiento? ¿A la una, a la dos, a la tres o a la cuatro? A ver. Si le das a la mamá con su bebé, ellos se quedan sin asiento, ¿no? Y los tres necesitan. Si le das a la anciana, ellos también, ¿no? Si le das al discapacitado, ellos se quedan sin asiento. Mira, en la vida vas a tener ocasiones que vas a tener dilema moral, o sea, conflictos que te van a hacer repensar qué es lo que vas a hacer, qué decides hacer. Lo mismo pasa, ¿no? Esos son problemas éticos. O sea, un problema ético es lo que te sienta a hacerlo, ¿no? Un problema moral, ¿no? Entre hacerlo o no hacerlo, ¿sí? Y tu edad, la que estás ya empezando, vas a tener varios problemas morales, varios problemas éticos, ¿sí? Porque es una edad de la tentación. Van a empezar las tentaciones, el cigarrito, ¿no? El trago, ¿sí? ¿Qué vas a hacer frente a eso? Cuando tus principios están bien puestos, vas a decirle no, porque sabes lo que vas a hacer. Sí, porque la adolescencia es una época de tentaciones, ¿cierto? Y tú tienes que enfrentarte a esas, ¿no? Entonces, por eso que el dilema moral, el problema ético que vas a tener, tiene que merecer respuestas claras, respuestas así, tajantes, decirle no a lo que tiene que ser no, simplemente. Bien, la reflexión ética entonces nos obliga a buscar fundamentos para justificar nuestros actos, procurando tomar las mejores decisiones. Claro, y hay unos valores que deberían permanecer siempre con nosotros, y hay valores que no, que debemos rechazarlo. Eso es vital para la existencia, para tu vida. Por eso que los valores y principios éticos te van a hacer feliz, ¿ya? Te van a mantener estable, sin problemas. Y eso es lo más importante en la vida, que seas feliz. Y eso te va a llevar a ser auténticos, ¿no? Auténticos. ¿Por qué? Porque vivimos una sociedad en la cual le damos más valor al dinero, a los bienes. Y pensamos que el dinero es todo, que el dinero es la felicidad. Consumir, 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 ¿no? Pero no es todo, pues, no es todo. También existen otros valores claves. Hoy en día los seres humanos acumulan bienes, propiedades, ¿no? Y al final se sientan y reflexionan y se dan cuenta de que no han hecho nada, no son felices, no están satisfechos con lo que son. ¿Ve? Hemos construido una sociedad, ¿qué cosa? Que va acumulando cosas, una sociedad que imita, ¿no? Somos imitadores, ¿no? Y somos guiados por los medios de comunicación, por las amistades, familiares, en fin. Nos convertimos en personas alienadas, o sea, engañadas. Y la alienación es eso. La alienación es una persona que se vuelve menos dueña de sí misma y de sus decisiones, cuando la finalidad de su vida gira alrededor de valores, normas, ideales sobre los cuales no ha reflexionado. Por ejemplo, el consumo de tecnología, de entretenimiento, las horas dedicadas a trabajar, entre otros. ¿Eh? Muy alienados somos. Y no, pues. ¿Cuándo somos alienados? Cuando nos convertimos en simples títeres de otros, ¿no? Cuando otros dominan nuestra vida y nosotros no hemos decidido nada. Y eso no es bueno, porque tú eres el que decide, tú eres el que está construyéndose. Es tu vida y tienes que hacerla bonita, linda. No puedes permitir que otros decidan por ti. Pueden sugerirte, pueden aconsejarte, pero quien toma la decisión, al final, eres tú. Y tus valores morales, tus principios éticos, serán resultado de qué? De tus decisiones. Y estás en una edad en la cual comienzas a navegar en el confuso mundo de los valores morales, de los principios éticos, entre hacer lo correcto o lo incorrecto, entre hacer el deber o simplemente
no hacerlo. ¿Eh? Eres tú, o sea, tú decides al final el paso a paso de tu vida. Bien, vamos a la evaluación del tema de hoy, ¿sí? Sobre moral o ética. Primera pregunta, ¿existe solo un código moral en el mundo? No, sí, depende, quizás también, ¿no? ¿Existe solo un código moral en el mundo? No, no. Hay muchos códigos morales. Por ejemplo, uno de ellos es el cristianismo, ¿no? Está su símbolo. Pero también existe el código moral del yin-yang, ¿no? Todo lo bueno y todo lo malo, ¿cierto? Existe el código moral del budismo o hinduismo, también le dicen. Claro. El código moral judío, el código moral chino, ¿ve? El código moral islámico, ¿ve? O sea, no es el cristianismo no es el único código moral que hay, ¿no? En realidad hay muchos códigos morales en el mundo, ¿no? Y cuanto más conoces el planeta, vas a entender que cada pueblo tiene su moral, cada sociedad tiene su ética, que es muy distinta a veces a nuestra ética, ¿no? Siguiente pregunta. Ah, ¿dónde estás? Ajá. Ups, se me fue. Allá. Miren esto, chequeen esto. La salud y el dinero, la investigación con seres humanos, alimentos dañinos, tecnología contaminante, trabajo y salud, trabajo y engaño, monopolio comercial, crisis económicas falsas, trabajo y dignidad, corrupción y política, la ley y el poder, trabajo y dignidad humana, el dinero y pérdida de valores, la información y el engaño. Ya, la pregunta es, ¿el cuadro qué cosa muestra? ¿No? Todo esto que hemos repasado, ¿qué cosa muestra? Reflexión moral, duda moral, dilema moral, frentes morales, trabajo moral. ¿Qué cosa presenta el cuadro? Dilema moral, sí. ¿Por qué dilema moral? Porque acá dice, ¿no? Si tú eres médico, tus investigaciones van a ser utilizando seres humanos. Ah, es un dilema, ¿cierto? Claro. Entre trabajo y dignidad, ¿qué escoges? Profesor, yo dignidad. Y algunos dirán trabajo. Bueno, pues. Entre ser corrupto y la política, ¿qué escoges? ¿No? Y así, o sea, entre trabajar y engañar, entre el dinero y la pérdida de valores, ¿no? ¿Qué escoges? Todo eso es un dilema moral. Dilema moral que te vas a enfrentar siempre, ¿no? Y que tú, cuando estás bien sólido en tus valores, bien formado, ya sabes lo que vas a hacer, ¿no? ¿Qué rama de la filosofía estudia los valores morales? La reflexología, la axiología, la ética, hábitos, la ontología. Bueno, la rama de la filosofía que estudia los valores se llama la axiología. Axe significa valor, logos, estudio, estudio de los valores. La honestidad es mejor, superior, principio, norma, valor. Eso sí está para pensarlo. La honestidad es mejor, sí, pues no. Es superior también, principio, claro, es un principio moral. Es una norma, claro, no mientas. Valor, claro, es un valor también. Pero, ¿cuál es más? Un principio, sí. La honestidad es un regalo muy caro, no lo esperes de gente barata. Muy bien, es un principio la honestidad. Bien, vamos a la tarea de esta semana. La tarea que vas a hacer es realiza una infografía del tema de hoy. Una infografía es cuando pones el título y algunos apuntes los retratas con algunas imágenes. Pueden ser pegadas o también dibujadas, ¿sí? Un resumen del tema, pero con imágenes. Eso es una infografía. Claro, en tu cuaderno, ¿no? Haces un resumen de los temas que hemos repasado, ¿no? Valor, moral, dilema moral, reflexión ética, y pones ahí. Y al ladito su imagen, una imagen que esté a la par, afín, relacionado al tema, bueno, a lo que estás escribiendo, ¿no? Y luego lo tomas una foto, subes a la plataforma. Como también lo puedes hacer en digital, o sea, en tu PC. Lo normal lo haces y lo conviertes a PDF y también me lo mandas. ¿También? Ok. Espero que te cuides, cuida también a tu familia y bueno, pues a cuidarse. Recuerda que tú eres lo más importante en tu vida. Hasta la próxima.